Hay una aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida no
vida nunca más será igual. Si hay una luz aquí cayendo sobre mí, y sanando mi ser. Si hay una luz aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me
ser a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Los hermanos de Cooperación Cristiana La Capilla, queridos pastores Roger, Bernie, es una bendición poder compartir la palabra con ustedes. Es un tiempo muy especial para la iglesia. Dios está obrando grandemente. Dios pueda moverse a través de esta palabra, puede haber una revelación, pueda llegar a ser una impartición en la iglesia, en la vida de la iglesia. Los amamos, Dios les bendiga y sea todo para el propósito eterno. Querida familia, es una bendición estar nuevamente aquí para compartir con todos. Somos un cuerpo, estamos en el mismo espíritu y Dios nos ha traído a esta situación, Dios ha creado esta situación. Hemos recibido tanta palabra, tanta revelación y estamos recibiendo una impartición que viene del trono. Estoy sorprendido cómo Dios está confirmando la palabra. Hemos escuchado al pastor Radamés la anterior semana y hasta con la misma frase repetía cómo esto viene del cielo, esta situación, y Dios no va a parar hasta cumplir su propósito. Dios no se va a detener hasta que alcance el propósito de esta aflicción. Por supuesto que el propósito va a ser a través de su iglesia. Amén. Es algo que Dios está obrando. En este tiempo hemos conocido la soberanía de Dios. Hemos aprendido a amar su voluntad de una manera como no la sabíamos hacer. Hemos conocido la voluntad agradable y perfecta de Dios, pese a todo dolor, pese a toda aflicción, y estamos también conociendo esa supremacía absoluta que tiene nuestro Padre en todas las cosas. No hay nada, absolutamente nada, en que su mano no intervenga. Conocer la soberanía de Dios es un descanso. Descansamos confiando en Él plenamente. El pastor nos ha revelado lo que es un día de soberanía. Había una revelación cómo Dios está moviendo y hay una impartición que es crucial en este tiempo para su iglesia. En un día de soberanía tenemos que estar enfocados en lo que Dios está haciendo. Sabemos que no se trata de recibir bendición o no. Es un tiempo en que Dios obra a su manera, no a nuestra manera. Sabemos que Él no va a parar hasta cumplir su propósito, no se va a detener. No se trata de que termine la pandemia o se acabe el virus, se trata de que Dios cumpla su propósito. Amén. Esas sus maneras no son a las nuestras.
también hemos aprendido eso, hemos aprendido a ver sus caminos, no sus obras solamente, hemos aprendido a conocerlo un poco más, conocer un poco más del carácter de Dios en este tiempo. Así que es una bendición, estamos recibiendo una impartición en este tiempo. La instrucción para la iglesia no ha cambiado, ser el testigo del reino de los cielos aquí en la tierra, mostrar a Cristo al mundo. Y Jesús les dijo, quédense, esperen, van a recibir poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Él aquí en la tierra. Así que no ha cambiado la instrucción. Hoy en día la iglesia está llamada a ser testigo. Ser testigo es mostrar la verdad que hemos experimentado y que el mundo pueda ver. Que el mundo pueda ver. En esta semana hemos compartido con algunas personas y hemos leído algo de Smith Wigglesworth, un escrito que él tenía, que era del año 1936 creo, pero relata exactamente lo que estamos viviendo. Él decía, el mundo no puede ver a Cristo porque el pueblo cristiano no está lleno de Él. Si tan solo nos dejáramos tomar por el Espíritu Santo, dejaríamos todo lo mundano y nos elevaríamos a una vida superior, a una vida donde hallaríamos la semejanza de la divinidad en Dios. Esa semejanza de la divinidad en Dios es lo que la iglesia tiene que manifestar al mundo. Qué tremendas estas frases, porque lo mismo decía el pastor Radamés, tenemos que mostrar al mundo. La iglesia está distraída, está dispersa, pero si tan solo saltáramos de lo natural a la gracia, si tan solo nos dejáramos llevar por la fe en la vida del Hijo de Dios, si tan solo podríamos ingresar en el día de reposo y dejar de hacer nuestras obras para hacer solamente su voluntad, sería tan diferente, También nos decía que la vida en el Espíritu está lleno del fruto del Espíritu, lleno de amor, de gozo, de paz, de libertad, y también está lleno de una bendición que es para las otras personas, de una bendición para el mundo. Estamos llamados como iglesia a ser bendición para el mundo. Amén. Hoy día quería compartir, quería que haya una revelación, que el Espíritu nos tome realmente hoy día con su palabra y que podamos ver una parte de la provisión que Dios nos ha dado, justamente ¿para qué? Para ser testigos de Él aquí en esta dimensión. Así que vamos a tomar dos partes del Antiguo Testamento y vamos a estudiar un poco a Job y un poco a David. Vamos a tomar estas dos partes y vamos a tener la verdad, cómo se muestra en el Antiguo Pacto, cómo había una revelación de Dios en ese tiempo de lo que iba a ser el nuevo pacto, de lo que iba a ser la nueva creación. Job es un libro antiguo. El contexto se desarrolla, o en la época en la que pasan estos acontecimientos están entre Babel y la época de Abraham. ¿Era antes de Abraham o era contemporáneo de Abraham? Entonces Job no habla de ningún pacto de Dios con Abraham, no menciona al pueblo de Dios, no menciona el pacto que Dios hizo con Abraham. Sí menciona la creación, sí menciona a Noé, pero el contexto histórico es uno de los libros más antiguos que están más cerca del origen de las cosas. Es interesante porque no se conoce el autor, pero
sí se sabe que ha sido escrito mucho después de los acontecimientos. Y Job y sus amigos no conocían la primera parte donde relata este diálogo de Dios con Satanás. Entonces, como que ellos buscaban encontrar una respuesta a la situación que Job estaba viviendo. Y en ese tiempo era la creencia de que una aflicción en lo natural era el resultado de un pecado que habías cometido. Directamente relacionaban una prueba, una aflicción, una situación que era dolorosa como la consecuencia de un pecado. Era directamente relacionada. Entonces Job buscaba una respuesta a su situación y no hallaba esta respuesta. Los pastores nos han compartido, podemos abrir en Job el capítulo 9. Vamos a comenzar aquí porque, miren, Job no sabía, no encontraba cuál era su pecado, pero tampoco encontraba, o él en su mente decía que no hubiera cometido tal pecado para pasar semejante situación. O sea, la consecuencia de esta situación era demasiado grave. Entonces él no encontraba la dimensión del pecado que debería haber originado esta situación. Y en el versículo 32 dice Job: porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Está hablando de Dios. Dice porque Dios no es hombre como yo, porque Dios no es un simple mortal donde yo pueda hablar con Él, porque Él es Dios y yo soy hombre. Qué lindo ejemplo. O sea, Job sabía su posición. Y aquí es como que no podía declarar su inocencia delante de Dios, porque no podía contender con Dios, no podía estar de igual a igual con Dios. Él es el creador, nosotros somos la criatura, y hay una diferencia. Y el versículo 33 dice: si tan solo hubiera un mediador. Este es un clamor de Job. Está clamando: si tan solo hubiera alguien, si tan solo hubiera un árbitro, dice la palabra. Esa palabra árbitro es mediador. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, que pusiera su mano entre ambos, que ponga una mano en Dios y una mano en el hombre, que se pare al medio, que sea el intercesor, el que viene al medio y puede tener comunión con Dios, pero también puede tener comunión con el hombre. Y Job clama: si hubiera alguien, es un clamor, es un anhelo. Necesito a alguien que restaure mi relación con Dios. Necesito a alguien. Miren, el antiguo pacto. Voy a leer una frase del sacerdote Elí. Este sacerdote tenía unos hijos que cometían pecados. Y está en Samuel. Y este sacerdote decía: si el hombre va a pecar contra el hombre, va a haber un juez que lo va a juzgar. Y ahí termina. O sea, ahí pasa. O sea, hay una respuesta. Pero si el hombre peca contra Dios, Él dice: ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Este es el antiguo pacto. Ahora voy a leer un versículo del nuevo pacto para que podamos ver la diferencia. En Primera de Juan, Elí decía: ¿quién
rogará por él. Si alguien peca contra Dios, está igual que Job. Dice, necesito a alguien que intervenga. No puedo yo declarar mi inocencia delante de Dios. Necesito un mediador. Miren la diferencia. En primera de Juan, Juan escribe 2:1. Hijitos míos. Miren la diferencia del nuevo pacto. Estas cosas les escribo para que no pequen, para que no entren en pecado. Está escribiendo Juan a todos sus hijos espirituales. Esto les escribo para que no entren en pecado. Es como advertencias, no pequen. Pero ¿cómo continúa? Pero ¿y si alguno hubiere pecado? ¿Y si alguno hubiere pecado? Abogado tenemos para con el Padre. Este es el nuevo pacto. Hay alguien. Hay un abogado. Abogado es el que defiende, el que intercede. Abogado es el que media. Hay alguien. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo el justo. Hay un abogado. Tenemos abogado para con el Padre. Jesucristo el justo. Antes no había nadie. Antes no había nadie. Ahora hay alguien. Hay un mediador. La figura del mediador es tremenda. El versículo 34 dice que quite de Job 9:34 está hablando del mediador que ponga su mano sobre nosotros dos, que quite de sobre mí su vara y su terror no me espante, que quite de mí su vara. Este mediador se ha venido a parar al medio, se ha venido a protegernos. Jesucristo ha venido y ha hecho una sustitución. Él ha dicho, tomen de mi copa, esta es mi copa, y ha pasado la copa. Y ha dicho, tomen todos de mi copa. Y Él que ha tomado, Él ha tomado nuestra copa. Cuando está en la última cena, Jesús agarra la copa y dice, tomen todos de mi copa, esta es mi copa. Ahí la palabra copa tiene una trascendencia de destino. Este era mi destino, pero tomen ustedes de mi destino. Y va a Getsemaní y dice, hágase tu voluntad, Señor. Si por mí fuera paz esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la copa que tiene que tomar? Es nuestra copa. Ha habido una sustitución. Él ha tomado nuestro castigo. Él ha tomado nuestro destino. Y nos ha pasado su destino. Hemos tomado de Él todo lo que le correspondía a Él por perfecto, por obediente, por santo. Ha sido pasado a su iglesia. Ha sido pasado al hombre. Él ha muerto por todos. Él ha hecho una obra para todos. Job decía que quite de mí este castigo, y se ha cumplido en Cristo. Ha quitado nuestro castigo. No hay quien pueda condenarnos. No hay quien pueda juzgarnos. Cristo nos ha pasado su copa, nos ha pasado el destino que a Él le correspondía. ¿Y qué ha tomado Él? Ha tomado nuestro destino. Ha tomado en la cruz todo lo que debíamos tomar nosotros. La ira de Dios ha caído sobre Él. El abandono de Dios ha caído sobre Él. Él lo ha tomado todo. Él ha tomado nuestro destino. En Job 16:21 dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios. Ojalá pudiera el hombre hablar con Dios, alegar a Dios. Este alegar es como presentar un descargo. Miren cómo continúa el clamor de Job.
Ojalá alguien pudiera declarar delante de Dios. Alegar es que alguien venga y declare y pida un veredicto a un juez y le diga: declaro esto para conseguir la inocencia por el que estoy declarando. Jesús ha hecho eso con nosotros. Nos ha justificado delante del Padre. Alegar es de un testigo, de un abogado. Alegar es una declaración de inocencia, buscando librar a alguien de su culpa. Y la respuesta al clamor de Job la toma Jesucristo. Si hubiera alguien, dice Job, si hubiera alguien que pueda mediar. El mediador es alguien que viene y se pone en medio. Se pone en medio. El mediador es el justo, es este árbitro que puede hablar con ambas partes, que puede llegar a ambas partes, que está en comunión con ambas partes. Mediador, hay un significado hermoso que es Goel. Goel es el pariente más cercano. Si volvemos al antiguo pacto, el pariente más cercano es aquel que tenía el poder para poder restituir, para poder restaurar la pérdida, la afrenta que alguien había sufrido. Redime, restaura, reconcilia, restituye. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido la imagen y semejanza. Viene Jesús y restituye la imagen y semejanza. Este es el familiar más cercano, este es el mediador. Decimos familiar más cercano, ¿y qué dice la Biblia? Ustedes que eran extraños, ustedes que eran hostiles, han sido acercados, han sido atraídos, han sido hechos familia. Han sido hechos familia. Aquí está el primogénito entre muchos hermanos y somos familia y tenemos un familiar que puede restituir, que puede restaurar, que puede reconciliar. No tenemos la legalidad de estar en falta. No podemos vivir en una mentira. No podemos vivir en algo que nos falta, incompletos, porque ha habido alguien que ha restituido todo lo que se nos ha perdido, todo lo que hemos perdido, alguien ya ha restituido, y esa es la verdad. Esa es la verdad. Este es el evangelio de las buenas nuevas. Ha habido alguien que ha restituido en tu vida todo lo que habías perdido. Este mediador, que ha reconciliado, eran dos extremos y Él se ha puesto al medio y ha tocado ambos extremos. ¿Y cómo tiene que ser un mediador? Tiene que representar a una parte perfectamente y también tiene que representar a la otra parte perfectamente. Cristo ha puesto un puente entre Dios y el hombre. Él es el puente, Él es el camino. Él ha venido al hombre y le ha dicho: mira, ¿cómo es Dios? ¿Me oyes? ¿Me miras? Así es Dios, así es el Padre. Cristo se ha manifestado al hombre y le ha mostrado al Padre. Y ha ido donde el Padre y ha dicho: soy hombre y como hombre te obedezco, y en obediencia perfecta. Y ha dado a Dios todo lo que Dios espera de un hombre. Ha agradado a Dios en todo, a tal punto que el Padre ha abierto los cielos y ha exclamado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era un hombre, ha unido las dos partes, ha representado perfectamente ante Dios a un hombre y ha representado ante los hombres a Dios. Ese es un mediador. Y Job clama por un mediador. Job clama por un mediador.
David. Hemos visto la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte. David. Salmo 51, 70. Aquí David está en pecado. Está en pecado y lanza una exclamación a Dios. Y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios. Crea es el original, es la misma palabra cuando Dios creó los cielos y la tierra. Crear es esculpir, es un proceso de que Dios ha hecho donde Dios era el todo, donde no había nada aparte de Dios en el inicio, donde solo era Dios, y Dios de Él ha creado los cielos y la tierra. Esta es la misma palabra. Crear es un verbo que solo tiene un sujeto, que es Dios. No puede haber otro sujeto que haga esta acción. Solo Dios puede crear. Y David viene y le dice: crea, Dios, un corazón limpio en mí. Dame algo de ti. Necesito algo de ti para mí. Necesito tener de ti aquí yo. No sirve lo que yo tengo. Necesito que tú me pases lo que tienes. Necesito un corazón, pero que venga de ti, que sea parte de ti y que yo lo pueda tener. Corazón es lo más íntimo de alguien. Es donde guardamos nuestros anhelos más profundos. Es el centro de nuestra vida. La mejor aplicación de la palabra corazón está en el Shama, en Deuteronomio 6, cuando dice: Jehová, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Todo tiene que estar volcado al amor de Dios. Este es un ser creado por Dios. De toda tu alma y con todas tus fuerzas. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, y David pecaba. Sí, también pecaba. Pero no es que era perfecto, pero sí reconocía su pecado y se arrepentía. Y de David hallamos frases tremendas en la palabra. En Hechos hay una frase que Dios dice: he hallado a David. En el Salmo dice: hallé a David mi siervo. Y David era un adorador. Y sabemos, hemos hablado mucho de la conversación de Jesús con la mujer en el pozo, donde le decía que los adoradores en espíritu y verdad tienen que ser, pero a estos adoradores Dios los busca. Dios los busca. Y aquí dice: hallé a David. Dios está hablando. No es que David ha hallado a Dios, Dios lo ha hallado a él. Samuel, cuando le dice a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero, le dice: porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este era David. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón, dice otra versión. Dios escoge a uno con corazón igual a él. ¿Era producto de David? No. ¿Era esfuerzo de David? No, en absoluto. Era la mano de Dios, era la creación de Dios en él. Hoy día vamos a orar: crea en mí, oh Dios. Vamos a dejar esta pregunta para responderla más adelante. Hoy día podemos orar: crea en mí, oh Dios.
Job pidió un mediador. David pidió una nueva creación, un nuevo corazón. En Apocalipsis 3:14 habla de Cristo y dice, y lo define como el testigo fiel y verdadero y como el principio de toda creación. La provisión de Dios para ambas cosas está en Cristo. Amén. ¿Qué definición de Cristo? El testigo fiel y verdadero, el principio de toda creación. Efesios 2. Quiero que abras tu Biblia y esto podamos leer con calma. No hay versículo que con seguridad no lo hayas escuchado antes, pero Dios quiere revelarnos algo hoy día sobre la nueva creación, sobre la provisión que Dios ha dado a su iglesia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. El versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Este es encierra todo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, pero no de nosotros, porque es don de Dios. Dios nos da la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, perdón. Ahora, porque somos hechura suya en Cristo Jesús. Quiero detenerme en esta frase, somos hechura suya. Está hablando de Dios. Esta palabra hechura es un artesano creando algo. Es un escritor haciendo un poema, una poesía. En otra versión dice, porque somos hechura suya, porque somos una obra de arte de Dios. Hoy día quiero decirte que eres una obra de arte de Dios. Esta es la nueva creación, no es la antigua, esta es la nueva creación. Aquí viene la gracia, viene la fe, no entra ninguna obra. Y Dios crea de nuevo, somos hechura suya. Es un artesano haciendo un producto con sus manos. Es un alfarero haciendo con sus manos. Es escribiendo una poesía, Dios escribiendo un poema. Un poema es armonioso, es equilibrado. Un poema tiene rima, tiene equilibrio. La creación que hemos recibido, nuestra vida es así en Dios. Y Él está satisfecho con eso. Él ve y dice es bueno y bendice su creación como lo ha hecho la primera vez. Amén. El conocer a Dios ha traído a nosotros la simetría y el equilibrio de un poema. Es exactamente igual. Ahora, un poema se escribe, está escrito. Un poema se recita, se habla. Es la palabra de Dios que nos ha creado. El Salmo 33 es hermoso. Habla
habla de cómo, Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Esta es la creación original, la antigua creación, cuando hace los cielos. Es la palabra de Dios. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sale de Dios toda la creación. Este nuevo poema también sale de Él. Es escrito por Él. Es hablado por Él. Somos hechura suya. El versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y miren el 15, dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Esta es la función de un alfarero. Este es el artesano que obra, que crea, que hace una obra de arte. Hay un versículo que habla del alfarero. Está en Isaías 29:15, lo voy a leer. Dice, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¡Qué equivocación la nuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, Él no me hizo? No podemos decir, Él no me hizo. Está escrito, es la palabra, somos hechura suya. No puede decir el barro al alfarero, no me entiende, no me conoce. Si Él nos ha hecho. Es mayor el barro al alfarero, dice la palabra. Tenemos que reconocer que somos hechura de Dios. Nuestro origen está en Él. Ser independientes de Dios es como negar la creación de Dios, su atributo de creador. Si volvemos a Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es una creación nueva, no se refiere a la creación original, no se refiere a cuando Dios hizo los cielos y la tierra. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, principados, dominios. En Efesios 2 no se refiere a esa creación, se refiere a la nueva creación. Amén, es la nueva creación. Vamos a leer un versículo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y me encanta lo que viene, y todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. La creación proviene de Dios. Hemos salido de Él. No hay otro origen. Hemos salido de Él. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué Dios tiene que hacernos nuevos? O sea, no puede arreglar lo antiguo, no puede mantener lo bueno de lo antiguo, quitar lo malo y decir, ahora sí. No, lo bueno y lo malo Dios quita y hace una nueva creación, porque solo la nueva creación va a mostrar la justicia de Dios. Solo la nueva creación va a mostrar el testimonio de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, mostrar a Cristo al mundo.
Amén. Era necesario quitar lo bueno y lo malo. Quitar lo bueno y lo malo. No es una modificación. No es una creación nueva. Hemos hablado de odres. El odre tiene que ser nuevo para recibir la nueva creación. No podemos utilizar un odre viejo y darle algo nuevo. No, Dios quita todo, quita lo bueno y lo malo. Y nos hace nuevos, nueva criatura. Conocemos Romanos, hemos hablado mucho de Romanos, cómo explica que hemos sido incluidos en la muerte de Cristo. Es en la semejanza, es como la semejanza del bautismo, es la figura de morir con Él. Y Cristo ha sido resucitado por Dios y dice que en la semejanza de su resurrección hemos sido incluidos. Hemos sido incluidos. Todo lo viejo ha quedado en el agua, en el bautismo, en la muerte, en la cruz. Todo lo viejo ha quedado ahí. Y Dios ha hecho una nueva creación. Dios ha hecho una nueva creación. Esta es la verdadera palabra. Aquí tiene que actuar nuestra fe, de que somos nuevos, somos creados por Dios, venimos de Él. Él se ha sacado algo de Él mismo y ha dicho, voy a hacer una nueva creación. Y otra vez ha vuelto a crear. El ambiente cuando Dios crea es un ambiente donde, si vamos al principio y vemos la creación de Dios, en Génesis, cuando relata, dice que no había nada y Dios era todo. Dios era todo, solo existía Dios. Y me gusta cambiar el orden de las cosas, porque en tu Biblia dice, en el principio creó Dios. Y ese no es el principio, o sea, ese es el principio de la creación, pero no es el principio de Dios. Dios ha existido por siempre y Dios lo llenaba todo y Dios era todo. Y entonces cambiar el orden y pon Dios primero y no es en el principio. Si pones en tu Biblia, creó Dios en el principio, estaría mejor. Pero si pones Dios, la primera palabra en tu Biblia debe ser Dios. ¿Por qué? Porque solo Él existía y no había nada. Y Él era más que autosuficiente, no necesitaba nada y Él lo llenaba todo. Y ese es nuestro Dios. Él era completo en sí mismo. Y se ha dignado en hacer una creación. Dios ha existido por siempre. ¿Y cuánto ha pasado? No sabemos. Y Dios seguía existiendo. Era desde siempre para siempre. Y después Dios ha creado algo. ¿Y cómo va a crear? Ha hablado, ha salido de Él, ha salido la palabra creadora. Ha hablado y ha existido. Toda la creación ha salido de Él. Entonces esta segunda creación tiene el mismo contexto de la primera. Dios crea de la misma manera. Cuando relata Juan, cuando comienza el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo. Y esto es para que entendamos que el Verbo, el Logos, la palabra, el Hijo, no ha sido creado, también existía desde antes y por siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es antes de Génesis. Esto es antes de Génesis. Este es otro principio, y la palabra nos explica que estaba el Verbo. Y cómo continúa. Y dice, este era en el principio con Dios. Cuando la Biblia repite algo que ha dicho antes, algo que está escrito antes, es para dar un énfasis a lo que viene. Entonces, si vemos Juan 1, dice, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios.
Y ahora repite y dice, este era en el principio con Dios. Y ahora viene lo importante. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el énfasis que viene. Esta es la creación. Todo ha salido de Él. Esta era la palabra, este era el Logos, este era el Hijo, la palabra encarnada. Cuando Jesús cumple la voluntad de Dios y muere en la cruz, cuando Jesús lleva en Él todo lo nuestro, cuando Jesús agrada al Padre con su sacrificio y su vida perfecta, el Padre lo glorifica y lo resucita por mérito propio de Cristo. El Padre muestra su agrado con este sacrificio y resucita al Hijo. La palabra dice que hemos sido plantados juntamente con Él en su resurrección. En este momento que Jesús resucita, el Padre puede hacer la nueva creación. El Padre puede hacer la nueva creación porque las condiciones están dadas. No nos resucita. Jesús ha resucitado y nosotros hemos sido creados en Él. Hemos sido creados en Él. Esta fe tiene que mostrarse en la iglesia. Esta fe que somos hechura suya. Hemos sido creados con Él. En Efesios dice, somos miembros de Él, somos carne de su carne, hueso de su hueso. Hemos salido de Él. Hemos salido de Él, el primogénito entre muchos hermanos. Este es nuestro alimento hoy día, porque somos carne de su carne y hueso de su hueso. Es lo mismo que repitió Adán cuando vio a Eva. Había salido de él. Él era la fuente. Cuando Cristo nace, el vientre de María es santificado, es protegido. Cuando la iglesia nace, Cristo es el vientre de la iglesia, es un vientre santo, la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque es una nueva creación de Dios. Es una nueva creación de Dios. Somos hechura suya, somos hechos nuevos. Dios no quiere buenas personas. La religión hace buenas personas. Dios quiere una nueva creación. Y esta provisión la tenemos. Job pedía un mediador. David pedía una nueva creación. En Cristo tenemos no solo esto, mucho más. Está completa la provisión en Cristo. Que podamos tener esta revelación, porque de esta manera va a ser vivificada nuestra vida en el Espíritu. De esta manera vamos a ser testigos de la vida de Cristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Y para este tiempo, Padre, haya esta impartición en la iglesia. Haya esta impartición. Padre, nuestra fe pueda hacer vida la nueva creación. La nueva creación. No tenemos la legalidad para vivir en la antigua. Tú has hecho todo nuevo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.